Bienvenidos a una historia que marcó el inicio de la oscuridad en la humanidad. Hoy exploraremos el relato bíblico de los primeros hermanos, una tragedia que terminaría en el primer asesinato del mundo. Esta es la historia de Caín y Abel. Después de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva comenzaron su vida en un mundo hostil y desconocido. Eva dio a luz a su primer hijo, Caín, cuyo nombre significa adquisición o posesión. Poco después nació su hermano Abel, cuyo nombre se traduce como aliento o vanidad. Estos dos hermanos crecieron bajo la misma sombra de la expulsión de sus padres del Edén. Escucharon las historias del jardín perfecto que nunca conocerían, del árbol del conocimiento y de la serpiente. Sus vidas estaban marcadas por el pecado original de sus padres, pero tenían la oportunidad de forjar su propio camino. A medida que crecieron, cada hermano eligió su propio oficio. Caín se convirtió en labrador de la tierra, cultivando los campos y cosechando los frutos del suelo maldito. Abel, por su parte, se hizo pastor de ovejas, cuidando rebaños y viviendo una vida más nómada y contemplativa. Esta elección de profesiones no era simplemente práctica. Representaba dos formas diferentes de relacionarse con la creación y con Dios. Caín trabajaba directamente con la tierra que había sido maldecida por el pecado de sus padres. Abel cuidaba de las criaturas vivientes que Dios había creado. Llegó el momento en que ambos hermanos decidieron presentar ofrendas a Dios, un acto de adoración y gratitud. Caín trajo del fruto de la tierra, probablemente granos, vegetales o frutas de su cosecha. Era el resultado de su duro trabajo bajo el sol implacable. Sus manos callosas testimoniaban el esfuerzo. Abel, por su parte, trajo las primicias de su rebaño, los primogénitos con su grasa. Esta ofrenda representaba no solo lo mejor de lo que tenía, sino también un sacrificio de vida, una entrega más profunda y costosa. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con favor a Caín y la suya. El texto bíblico no explica detalladamente por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero los estudiosos han propuesto varias teorías. Algunos sugieren que fue por la actitud del corazón de Caín, otros que fue por la calidad de la ofrenda, y otros más que tenía que ver con el tipo de sacrificio presentado. Lo que sí sabemos es que este rechazo desató una tormenta de emociones en Caín. Su semblante decayó, la ira comenzó a hervir en su interior y los celos envenenaron su corazón. ¿Por qué su hermano era favorecido? ¿Qué tenía Abel que él no tuviera? Dios, al ver la reacción de Caín, no lo abandonó a su ira. Le habló directamente con palabras que resuenan hasta hoy. ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta advertencia es profunda y aterradora. Dios le estaba diciendo a Caín que el pecado era como una bestia acechando en la puerta, esperando devorarlo, pero también le dio esperanza. Tenía el poder de dominarlo, de elegir el camino correcto. La decisión estaba en sus manos. Caín ignoró la advertencia divina. En lugar de lidiar con su ira y sus celos, permitió que crecieran hasta convertirse en algo monstruoso. Planeó cuidadosamente su siguiente movimiento. Un día, Caín le dijo a Abel: «Salgamos al campo». Hay algo escalofriante en esta invitación aparentemente inocente. Abel, confiando en su hermano mayor, aceptó sin sospechar nada. Caminaron juntos hacia el campo, quizás conversando, quizás en silencio incómodo. Cuando estuvieron solos, lejos de cualquier testigo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. No sabemos exactamente cómo lo hizo, con qué instrumento o con cuánta violencia, pero sabemos que fue un acto premeditado y brutal. La sangre del primer mártir de la historia manchó la tierra. Después del asesinato, Dios confrontó a Caín con una pregunta que ya conocía la respuesta. ¿Dónde está Abel, tu hermano? La respuesta de Caín es una de las mentiras más cínicas de la historia. No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? No solo negó conocer el paradero de Abel, sino que desafió insolentemente la pregunta misma de Dios. Pero Dios le reveló una verdad escalofriante. La voz de la sangre de tu hermano
clama a mí desde la tierra. La sangre inocente de Abel no era silenciosa, gritaba desde el suelo, demandando justicia. La tierra misma había sido testigo del crimen. El juicio de Dios fue severo, pero también contenía misericordia. Caín fue maldecido más que la tierra. El suelo que había bebido la sangre de su hermano ya no le daría su fuerza. Sería errante y extranjero en la tierra, condenado a vagar sin hogar permanente. La respuesta de Caín reveló la magnitud de su castigo. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Por primera vez, Caín comprendió las consecuencias de sus acciones. El peso de su culpa era insoportable. Enfrentaba no solo el exilio físico, sino también el exilio espiritual de la presencia de Dios. A pesar de la gravedad de su crimen, Dios mostró misericordia. Cuando Caín expresó su temor de ser asesinado, Dios puso una señal sobre él. Esta marca servía como protección. Cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. La naturaleza exacta de esta marca sigue siendo un misterio. ¿Era visible o invisible? ¿Era física o espiritual? Lo que sabemos es que cumplió su propósito: proteger a Caín de la venganza mientras llevaba su carga de culpa. Caín salió de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Allí tuvo descendencia y construyó una ciudad. Irónicamente, el vagabundo maldito se convirtió en constructor de ciudades, estableciendo lo que sería el inicio de la civilización humana alejada de Dios. Su descendencia incluiría a figuras como Tubal-Caín, maestro de todos los que trabajan bronce y hierro, y Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. La línea de Caín traería avances técnicos y culturales, pero también violencia escalada, culminando en Lamec, quien alardeaba de matar a un hombre por herirlo. Reflexiones finales. La historia de Caín y Abel es mucho más que un relato antiguo. Es un espejo que refleja la capacidad humana para el bien y el mal, la lucha entre el orgullo y la humildad, entre la obediencia y la rebelión. Nos enseña que las emociones no controladas pueden llevar a consecuencias irreversibles. La ira de Caín, alimentada por celos y orgullo, lo transformó de agricultor a asesino. El pecado, como advirtió Dios, realmente acechaba en la puerta, y Caín le abrió de par en par. También nos muestra que incluso en medio del juicio, Dios ofrece misericordia. La marca de Caín, aunque símbolo de su crimen, también era señal de protección divina. Dios no abandonó completamente al asesino. Esta historia resuena a través de los siglos porque toca algo fundamental en la experiencia humana: la envidia fraterna, la competencia, el rechazo y las decisiones que tomamos en respuesta a estas emociones. Caín tuvo la oportunidad de elegir diferente, de dominar el pecado en lugar de ser dominado por él. El legado de esta primera violencia continúa. Cada conflicto entre hermanos, cada acto de violencia motivado por celos o resentimiento, cada elección de dejar que la ira controle nuestras acciones, es un eco de aquel primer asesinato en el campo.